Los hermanos, vamos a reflexionar en la lección número 13 del segundo año, que es una técnica de coordinación. Imagen del coordinador de un grupo de reflexión. Esta lección es muy importante, ya que nos quiere dar o nos quiere dejar claro cómo es o cómo debe de ser un coordinador de un grupo de reflexión. Y lo primero que nos dice, y muy importante, ¿no? Que pues ser este coordinador se va a dominar mediante la práctica de la coordinación misma, ya que la única forma de aprender es haciéndolo. ¿Por qué les digo que es importante? Porque en este punto nos está queriendo decir que no tenemos que tener experiencia como coordinador, pues para empezar a ser un coordinador de un grupo de reflexión. Es decir, yo, alumno de segundo que recién acabo de terminar mi primer año, puedo ser coordinador de un grupo de reflexión. Y que quede claro esto, ¿no? Según yo, por reglamentos, en algún punto dice que todos los alumnos de grados superiores de segundo en adelante pues quedan como coordinadores de grupos de reflexión. Es decir, si en algún momento el director de primero los necesita para que coordinen un grupo de reflexión, pueden llamar a cualquier alumno de grado superior. Aclaro aquí, dije si en algún momento lo necesita. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en algún momento por alguna razón el equipo no está presente, ya sea que tuvo que ir a un curso de formación o no pudo asistir por problemas personales, el director puede llamar pues a los refuerzos, ¿no? Que son todos los demás alumnos. Lo que sí nos piden es unas cualidades. Son 5 cualidades que debe tener el coordinador. Debe ser paciente, constante, cortés, tener sentido del humor y debe saber o tener una charla amena. Estas cualidades tienen el objetivo para que las reflexiones se den de una manera profunda, pero además que al mismo tiempo todos los alumnos, sean cuales sean sus cualidades, logren entender esta reflexión. Por ejemplo, les pongo el caso del ser paciente, ¿no? Porque nos puede tocar que tengamos alumnos que sepan reflexionar, tengamos alumnos que no sepan reflexionar. Entonces tenemos que hacer que esos alumnos que no saben reflexionar pues lleguen a una reflexión más o menos profunda, ¿no? Que cuando se les pregunte pues puedan dar una respuesta un poco específica. Bueno, aquí nos marcan algunos puntos de lo que debe de hacer el coordinador. Luego nos van a decir qué no debe de hacer, que son muy similares, ¿no? Pero bueno, creo que lo repiten para que nos quede claro. Hay un punto que nos dice que el coordinador es el primer responsable de la marcha del grupo de reflexión. Pero al mismo tiempo nos dice, pero no depende solo de él, sino de todos los participantes. Un punto algo confuso, como que sí y luego como que no. Entonces, lo único que les puedo decir es de que el coordinador va a ser precisamente ese guía de los grupos de reflexión, ese guía que nos marca la lección, ¿no? ¿Cómo debe de ser, cómo debe de tomar esa postura de guía? Primeramente, pues como un participante más, con una postura de humildad y sencillez. ¿Por qué digo esto? Porque el coordinador en principio ya cursó el primer año, ya tiene una formación un poco mayor que los alumnos de primero, entonces se le va a facilitar hacer estas reflexiones. Entonces les digo, dentro de esta responsabilidad tenemos que el coordinador es un miembro más, que se debe tratar de reservar su opinión para el final, ya que los alumnos hayan dado la suya, y él debe de tratar de complementarla, de concluirla, de darle ese punto específico, pero con humildad.
Otra función del coordinador es que pues el grupo marche de una manera pacífica, ser un mediador, evitar esos conflictos entre los alumnos. Y bueno, la función del coordinador, les digo, pues es lograr esa reflexión profunda, ¿no? ¿Cómo decirlo? Tenemos que dejar que los alumnos den su opinión y nosotros tratar de concluir pues ese punto, ¿no? Esa reflexión a la que se está haciendo. Ahora bien, nos dice que cuando se lleve la reflexión debemos evitar algunos aspectos, ¿no? La lección dice entre pareja, laterales, estirados, apáticos, beligerantes, insociables, monopolizadores, entre bandos, descorteses, los que se aíslan, ¿no? Todas estas prácticas se deben de evitar. Y pues como les digo, ¿quién va a evitar estas prácticas? Va a ser el coordinador del grupo de reflexión. Ahora bien, el coordinador del grupo de reflexión, yo se lo digo de una manera pues que no dice en la lección, debe de ser una persona pues con un buen testimonio de vida, porque es el que va a estar con mayor contacto con los alumnos, es al que van a, pues en algún momento llegan a admirar primero que el director. Entonces sí, sus coordinadores deben de ser personas con un buen testimonio, para que cuando les pregunten o para que cuando los alumnos vean a su coordinador en la vida común, en la vida ordinaria, pues no se lleven una desilusión. Ahora bien, la lección nos marca que dice que un buen coordinador es el que va a hacer pensar, reflexionar y establecer las mejores conclusiones a un grupo de reflexión. Y bueno, quiere cerrar esta parte diciéndonos que la reflexión tiene 3 momentos, ¿no? El inicio, el desarrollo y el desenlace. Estas partes creo yo que habla más concretamente de toda la clase de escuela de pastoral. Bueno, si no es toda, es la mayor parte de la clase, es decir, desde que inicia la exposición hasta que se llegan a las conclusiones, ¿no? Y lo primero que dice en el inicio, aquí lo que nos está marcando y lo que nos quiere dar a entender es la puntualidad. Debemos de ser puntuales. Con la finalidad, pues nos dice que se puede hablar con el alumno, o cosas que no sean necesariamente de la clase, ¿con qué finalidad se nos pide esta puntualidad? Pues se nos dice que se puede usar de diversas maneras, ¿no? Ya sea para tratar algo de la clase del día o de la clase anterior, o cosas personales que el alumno le quiera decir al equipo de servicio, ¿no? Particularmente al coordinador. Bueno, la segunda parte de la reflexión es el desarrollo. Dice que es la parte más importantísima, que aquí es donde se va a profundizar en el tema, donde vamos a hacer que los alumnos empiecen a pensar, a cuestionarse, que empiecen a reflexionar. Y algo que sí lo marca y lo dice, el coordinador es el centro de atención del grupo, posición que debe aprovecharse para obtener el máximo de beneficios en favor de sus coordinados. Es decir, en este momento el coordinador debe de agarrar las riendas y lucirse, ¿no? Es decir, con lucirse me refiero que debe de dar una buena exposición y de forma que los alumnos no tengan duda o les quede el menor número de dudas del tema que se está exponiendo. Bueno, usé una palabra que a lo mejor está mal empleada, ya que de donde yo soy, de mi ciudad, cuando decimos que debe lucirse es porque va a dar lo mejor de él. Va a dar una buena exposición, va a hacer que los alumnos tengan el menor número de dudas. En el desarrollo nos topamos con que pues es la parte más importante de la reflexión. Es aquí donde se va a exponer el tema, donde el coordinador debe de aprovechar estos minutos para que los alumnos tengan el menor número de dudas del tema.
Y la lección dice algo muy importante. El coordinador es el centro de atención del grupo. Creo que estas palabras nos remarcan lo que debe de hacer el coordinador. Les digo, debe de dejar todo ahí en esa exposición con el objetivo de que los alumnos entiendan lo mejor posible. Sí hay que tener cuidado porque más adelante nos lo dice, que es ese centro de atención del grupo, pero que lo que está haciendo el coordinador en ese momento no es otra cosa más que un servicio. Por lo tanto, debe de tener esa postura de humildad de la que nos hablaba anteriormente la lección. Y bueno, la última parte del desenlace. Aquí introducen a una persona más, a un puesto más de los grupos de reflexión, que es el secretario. El secretario debe de saber, nos dice, pues concretar todas las opiniones de los alumnos o de los participantes del grupo de reflexión en un solo punto. Pero no es tarea sola del secretario, es una tarea de todo el grupo de reflexión. Es decir, a lo mejor el secretario moldea la idea y son todos los participantes quien ponen los detalles. Pero nos dice también que esto es una tarea del coordinador, que de esta manera los alumnos van a ir puliendo su manera de reflexionar. Por esta razón, el secretario debe de cambiarse semana tras semana. Yo le decía a mi equipo de servicio, si hacemos que ese moldeo sea un común acuerdo de todos los alumnos, creo que estamos avanzando, estamos dando unos pasos un poquito más grandes, ¿no? Pero yo creo que ahorita, por ejemplo, lección 13, ya a estas alturas, como un tercio del año, creo que nos cae bien esta lección, porque la primera tarea que debimos de haber hecho como equipo laico es enseñarle a los alumnos a reflexionar, a ir un poco más allá. Yo les decía hace rato, cuando dan una respuesta, no que sea una que sea una respuesta específica, porque hay muchas preguntas que, no sé, por ejemplo, ¿por qué Cristo murió por nosotros? Le podemos decir, porque nos amó. Es una respuesta muy general que puede ser soluciones de otras preguntas. ¿Por qué el Padre nos crea? Por amor. ¿Por qué Cristo muere? Por amor. ¿Por qué María le da el sí al Señor? Por amor, ¿no? ¿Por qué Abraham da el sí al Señor? Por amor. Entonces les digo, esto es una respuesta muy general. Entonces tenemos que hacer que el alumno, que en este tiempo debemos haber hecho que el alumno saliera de ese confort, ¿no? ¿Por qué Cristo muere por nosotros? Pues resulta que Cristo, cuando se hace hombre, se quiere asemejar en todas nuestras cosas, desde el nacimiento, que es engendrado, que nace en una familia, se vuelve obediente a una familia, se apega a las leyes, y etcétera, etcétera, ¿no? Al final muere por obediencia al Padre para la redención de nuestros pecados. Que al final sí lo hace todo por amor, pero pues creo que podemos salir de ese confort, ¿no? Creo que eso debió de haber sido nuestro primer objetivo como equipo laico, hacer que el alumno saliera de su confort y diera unas respuestas un poco más específicas. A lo mejor de aquí en adelante, con esta lección que nos están marcando, debemos hacer que los alumnos lleguen a esta conclusión única que nos marca en el desenlace. ¿Por qué digo esto? Porque me ha tocado ver clases de primero donde se forman, 3 grupos de reflexión. En cada grupo de reflexión hay 3 participantes, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se dan las conclusiones que pasa el secretario al leer las respuestas, y lo que sucede ahí es que el secretario, cuando le hacen una pregunta, responde más de un punto de opinión o más de una respuesta, lo que nos indica que el secretario solo se dedica a anotar las respuestas de los participantes. Entonces, en ese sentido les digo, debemos ver que el alumno o los alumnos en los grupos de reflexión se les haga una pregunta
y que el secretario lea una sola respuesta acordada por todos los alumnos. Y creo que con esto estamos haciendo que el alumno reflexione, pero al mismo tiempo que dé una respuesta clara de su opinión, de lo que nos quiere expresar. Y bueno, hasta aquí con la lección. La segunda parte de la lección nos habla de la tarjeta de coordinación, que es una lección que yo ya les subí en algún momento en las de primero, pero bueno, les voy a dejar el link para que vayan a verla, ¿no? Ahí nos estamos viendo. Hasta la próxima semana, hermanos. Luz y sal. Hasta luego.